contextos. La voz de los protagonistas. Francisco López es doctor en educación y un agudo analista del tema, quien realmente conoce el trasfondo de todo esto que hay en el conflicto magisterial, lo que tiene que ver con la reforma educativa, y ahora con este nuevo capítulo de la reforma educativa, luego de que antier el el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, presentó este nuevo modelo educativo del que pues ya inmediatamente la CENTE y el CENTE se pronunciaron en contra. La CENTE de plano sin haberlo analizado y el CENTE diciendo que no es ético que le dejen toda la responsabilidad, toda la carga de este nuevo modelo educativo, pero pues que sea quien sabe quien nos lo explique. Paco, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Al contrario, licenciado, buen día. Gracias por la invitación, como siempre. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio tu análisis de los pros y contras de este nuevo modelo educativo, así como su viabilidad para instaurarlo. Gracias. Esa es una pregunta muy, muy interesante. Para empezar, el título, nuevo modelo educativo, no es nuevo. No se puede mencionar como nuevo lo que ya existe. Bien. El plan 2011 vigente, elaborado a partir del 2009, puesto en marcha en el 2011, como su mismo nombre lo indica, es la base, la esencia, en 97% de la nueva propuesta. ¿Pero que no se instauró? Está en vigor, está en práctica. Es el plan de estudios vigente, es el que está desarrollándose en las aulas cotidianamente, es el que el maestro utiliza para planear, para enfocar, para ver los propósitos. Es la base del trabajo cotidiano en el aula, el plan 2011, desde hace 4 años. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el nombre que le impone la SEP, nuevo modelo educativo. La palabra nuevo significa novedoso, inédito. Indiferente. Entonces, no podemos llamar nuevo a lo que ya existe. Para empezar, el modelo educativo que está proponiendo el nuevo modelo educativo está vigente. Y lo voy a demostrar en este momento con todos los contenidos que maneja la propuesta del secretario Nuño. Se basa en 3 ejes. Tiene como sustancia total la escuela al centro. Y esos 3 ejes son una nueva organización. Bueno, vamos a ver en qué consiste esa nueva organización. Mejores prácticas y un currículo actualizado. Y eso a mí me hizo mucho ruido. Currículo actualizado. Entonces, el currículo actual no está actualizado. Entonces, ¿quién está mintiendo? Alguien está mintiendo aquí. ¿Se refiere currículo actualizado de quién? Los contenidos curriculares vigentes en la educación básica, del programa vigente, tanto preescolar, primaria y secundaria. Correcto. A eso se refiere el currículo actualizado. Entonces, ¿el actual no está actualizado? Entonces, ¿la OCDE se equivocó? Porque dice el plan 2011 vigente que tiene una visión hacia el 2030. O sea, se supone entonces que el plan vigente, el 2011, debería estar está contextualizado rumbo al 2030 con esa visión elaborado, sí. Una visión global a futuro. Entonces, ¿alguien se equivocó? ¿O qué es lo que pasó? Porque dice aquí, un currículo actualizado. Pero dije, bueno, esto es interesante. Cuando nos metemos a analizar de fondo, vemos que el 95% de este nuevo currículo actualizado es el mismo. Es el que ya existe. Entonces, insisto, alguien está mintiendo. A ver, entonces, en lo que dice, si vamos por partes más o menos en lo que señala este presunto, ahora hay que ponerle la nuevo modelo educativo. Nuevo modelo educativo, dice, busca formar ciudadanos con valores, informados y responsables que participen en la vida social, económica y política y que sean capaces de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, además de que pone a la escuela en el centro del sistema. Ahí yo estoy de acuerdo contigo porque yo recuerdo que también ya se había hablado de poner a la escuela al centro, ¿sí? Pero ahora con la novedad de que al centro del centro va a estar el maestro,
que es lo que dice la CENTE, sí, que le dan demasiada responsabilidad. Es terrible, en verdad, ¿eh? Sí. Cuando analizamos ayer en sí la nueva propuesta curricular, al maestro le van a cargar todo el peso. Sí. Todo el peso es hacia el maestro. A ver, pero entonces yo veo aquí hasta cierto punto alguna contradicción, o no tanto contradicción, sino más bien cuando en 1973 sí. Luis Echeverría le quitó la rectoría educativa al Estado, sí, y se lo dio al sindicato, sí. Primero fue con Carlos Longitud Barrios, sí, y luego con el Bester Gordillo. Así fue. Sí, y durante todo ese tiempo el sindicato tuvo la hegemonía. Pero entonces debemos hablar que era el sindicato y la cúpula, no los profesores. Así es, correcto. Así es. Y al sindicato lo que menos le importaba eran los contenidos pedagógicos, lo curricular. Él era su política, hacer mucha política para tener el control. Porque en el fondo ese fue el acuerdo. Yo te cedo a ti la rectoría educativa, pero a cambio de eso me vas a tener manso, dócil y dominado a los maestros. Y el objetivo de la nueva reforma educativa, es decir, de la reforma que entró en vigor en 2014, era quitarle la rectoría al sindicato y devolvérsela al Estado. Así es. El principal objetivo. Era una idea muy noble. Correcto. Una intención muy loable, la cual se perdió hace 15 días al la SEP de nuevo echarse los brazos al sindicato. Dice, a ver, ¿con quién nos echamos los brazos? ¿Con la CENTE? No. Son beligerantes, son belicosos, son difíciles. Mejor con el CENTE. CENTE propone esto para darte a ti la bandera de que tú enarbolaste la dignidad del nuevo modelo educativo. Eso es en el fondo. Pero en la forma lo hacen como un nuevo modelo educativo, el cual, insisto, no es tanto porque ya existe. No podemos denominar nuevo, novedoso, inédito, algo que ya existe. Entonces, lo que dice se basa básicamente en lo que se ha dicho ya aquí: maestros motivados y bien capacitados. Qué bueno, eso es muy interesante. Ojalá ahora sí los capaciten, porque en el 2011 no se capacitó. Únicamente se da a conocer el plan 2011 vigente, pero no se capacita al docente. Entonces se basa en el fortalecimiento de la formación inicial, y ahí viene otro problema. Dice el nuevo modelo educativo: fortalecimiento de la formación inicial. ¿Dónde se da la formación inicial docente? En las escuelas normales. Pero en las escuelas normales no hay ninguna reforma curricular. Y también este es el otro planteamiento que es sujeto a crítica, sí, porque es en el presunto nuevo modelo educativo, dice que plantea un pensamiento lógico y matemático. Ya existe. Una exploración y comprensión del mundo natural y social. Ya existe. Y una estimulación de la capacidad de análisis crítico del educando. Pero ¿cómo lograr inculcar en los alumnos estos valores si los profesores carecen de ellos? Lo que pasa es que esos tres grandes campos que se acaban de mencionar son los campos formativos. A ver, pero existen en el papel. Ya existen. Pero en las aulas, y se están imponiendo diariamente, porque mire, le voy a decir la principal antítesis que presenta la principal contradicción que presenta el nuevo modelo educativo. Dice, este nuevo modelo educativo se funda en esto y en esto. Ok, dije, a ver, ¿dónde está la novedad? Pero me doy cuenta que los propósitos son los mismos. Los rasgos de los enfoques son los mismos. Los contenidos van a disminuir, pero son los mismos. Entonces, ¿dónde está lo nuevo? En síntesis, podríamos decir que lo único nuevo es el hecho de darle a las escuelas o a las ciudades una parte del tiempo para que metan contenidos que tengan que ver, como lo dice ahí, que supuestamente ya existen, porque se hicieron los libros de texto, por ejemplo, de Coahuila, de Chiapas, de cada una de las entidades federativas, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la novedad entonces? La novedad aquí es que hay menos contenidos. Durante mucho tiempo se ha criticado la educación mexicana de ser enciclopedista. Están muy cargados los contenidos y están tan cargados que el maestro no alcanza a analizarlos durante todo el ciclo escolar. Entonces, por primera vez, disminuyen los contenidos en base a fortalecer la reflexión,
la crítica y el Bien. análisis. Ahora, ¿se hace? Esa es la lo que se pretensión, pretende es la hacer. pretensión de este nuevo modelo educativo. Se pretende, bueno, para empezar, son 3 grandes campos. Ellos lo manejan en 3 grandes componentes curriculares. Aprendizajes claves. Y basado en los campos formativos. Eso ya existe. El primer campo formativo es lenguaje y comunicación. El segundo campo formativo es pensamiento matemático. Sí. Y el tercero es comprensión del mundo natural y social, que son asignaturas español, matemáticas, ciencias naturales e historia. Pero ya existe eso. Eso no se modifica para nada, ahí está. Y lo vemos en el tercer apartado del Plan 2011 y en esta propuesta viene, pero como algo novedoso, no, ya existe. Bueno, se funda y luego en otros campos, eso es la autonomía curricular. Eso es interesante. Sí. Es profundizar aprendizajes claves. Es decir, ahorita, maestros, ustedes tienen la clase de español, matemáticas, naturales e historia. Eso no se modifica, pero va a haber un área del conocimiento que sí la escuela le puede dar el contenido que ustedes consideren. Dice el maestro, pero ¿cómo le vamos a hacer? A través de los consejos técnicos escolares. Van a decidir los maestros a qué le van a dar más peso. ¿Educación artística? ¿Educación emocional? Hace mucho énfasis el nuevo modelo educativo en la educación emocional. Hace mucho énfasis. Eso es muy interesante. Nada más, aquí yo haría una crítica. La cuestión emocional apegada al intelecto y al aprendizaje aún está en proceso de investigaciones. No hay un ensayo válido ni una investigación real que nos diga las emociones son parte del aprendizaje en este sentido. No la hay todavía, pero ya lo están dando como dado aquí. Sí, pero además es el hecho de que se supone que esto va a entrar en vigor en el ciclo escolar 18-19. Así es. Es decir, hay un ciclo intermedio. Vamos a decir, el próximo ciclo todavía van a seguir con el mismo modelo, el análisis, y en el siguiente va el nuevo. Sí. Pero como que es un cambio muy radical, como para que en un solo ciclo se logren asimilar esos cambios, sobre todo lo de la educación emocional. Se tendrá que capacitar mucho al magisterio. Mucho. Entonces van a tener que trabajar a la par del aula, estar trabajando ellos en ese nuevo modelo. Con la capacitación docente, pero aquí va, esa es mi crítica. Yo creo que antes de implementar este nuevo modelo, se debió haber modificado los planes y programas de educación normal. Porque es donde está formando a los nuevos docentes. Claro. Y no se ha hecho eso. Al contrario, aún está en proceso la reforma curricular que se supone entonces que va a estar muy 2020. improvisado, ¿no? Para mí, en el fondo, mire, lo que siempre he dicho, la crítica central que se le hizo a la reforma educativa es esa, que no es una reforma educativa, es una reforma laboral administrativa. Sí. Porque una reforma educativa se funda precisamente en el modelo curricular y no se hizo. Entonces, esto es para callar voces críticas. Decir, bueno, aquí está el nuevo modelo educativo. La reforma educativa no está acabada, está en proceso. Lo dice en la página 28 Sí. el documento nuevo. Sí, porque además, este proceso. Además lo que dijo Aurelio Nuño antier fue, este es lo que nosotros proponemos. Vamos a tener todavía un año para establecer consensos, para dialogar, para ver qué proponen los maestros, qué proponen los especialistas, qué proponen los pedagogos, qué proponen las partes, incluso hasta los padres de familia. Y de alguna manera armar este nuevo modelo. Así es. Entonces como que va a quedar muy improvisado, ¿no? Porque un año para eso... Es muy rápido. Es muy rápido. Doctor, buenos días. Buen día. Pero además creo que había quedado claro, aún con todos sus matices, que la primera etapa de la llamada reforma implicaría el asunto laboral, administrativo, el sindicato. Y que iba a ser en este paso, en la presentación del nuevo, entrecomillado, modelo educativo, donde ya se vería finalmente el primer esbozo del asunto pedagógico. Entonces, y si esta es la propuesta de la Secretaría de Educación, a reserva de los comentarios o la retroalimentación que pueda obtener, finalmente, ¿tú creerías que entonces ahora sí ya sería momento de lanzar una crítica mucho más dura hacia la reforma, dado que de lo pedagógico, ¿esto es lo que tiene para mostrar la Secretaría? Es que no podemos decir que es una reforma este nuevo modelo educativo, pero que ya existe. Ya. Si analizamos el plan 2011, me voy al pero es lo que hay, es lo que la Secretaría plantea como reforma ya pedagógica. No puede ser muy diferente, porque la OCDE no lo permitiría. Entonces, ¿cuál era el objetivo de anunciar una reforma educativa? Eso, callar voces
y decir, miren, ya la primera fue la laboral, administrativa, la segunda es la curricular y la tercera puede ser esta. Por eso dice este nuevo documento, dice, la reforma educativa está en marcha. ¿Y qué seguiría? Primero lo curricular, lo laboral, luego lo curricular y luego después todo padres de familia, cómo deben involucrarse. Aquí da unos esbozos muy fuertes, ¿sí? Esa pregunta es muy profunda y y ayer estuve pensando lo que usted me hace precisamente. Para mí que la tercera es la más fuerte. Y no quisiera yo profundizar sobre eso porque pudiera cometer un error. Pero para mí, que iría ya al nuevo proceso educativo ahora sí. Yeah. Es decir, que intervenga la parte privada y la parte estatal. Ya, la administración de la educación en el país. Así es. Esa, para mí, esa no la han tocado y no la van a tocar porque está el ambiente está el ambiente muy difícil políticamente. Las movilizaciones de la gente no van a terminar. Creo que esto les va a dar elementos para poder llevarlo a juicio y en septiembre movilizar aún mucho más. Esto va a ser objeto de muchas críticas. En cuyo caso, entonces, asumiendo que eso fuera así, que creo que no serías el único en pensarlo, que finalmente el siguiente paso tiene que ver con la administración de la educación. Así es. Seguirían teniendo un peso muy fuerte el aspecto laboral administrativo y seguiríamos entonces sin llegar al asunto pedagógico. La base de toda reforma es la pedagogía, ¿sí? Y lo maneja este documento, sí lo dice. La base pedagógica se tiene que modificar, el maestro es el responsable, el maestro es el que va a hacer todo, el maestro es todo. Y nos dice bajo qué enfoque epistemológico. Maneja una epistemología reflexiva, la escuela activa. El nuevo modelo educativo se basa en la escuela activa, pero el plan 2011 también lo dice. Y mire, le voy a dar un ejemplo concreto. El plan 2011 se basa en 12 principios pedagógicos, que son unas condiciones esenciales bajo la cual se elabora el currículo vigente. Este nuevo modelo educativo, en lo curricular, menciona 10 principios pedagógicos. Pero esos principios pedagógicos son los mismos que menciona el plan 2011. Nada más les cambia el nombre. Dice, por ejemplo, el principio pedagógico número 1 del 2016, poner foco en el aprendizaje. Incluso hasta la forma de redacción. Pero grullada, ¿no? La forma de redacción. Pero ya existe porque el principio pedagógico número 1 actual dice centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. A ver, pero entonces es la misma. La pregunta obligada sería, si ahorita dice, y en el 2011 decía, poner foco en el aprendizaje, ¿en qué estaba puesto el foco antes? En lo mismo. Es lo mismo. En el 2011 dice centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Y la propuesta del nuevo, el 2010, dice poner foco en el aprendizaje. Sí. Es lo mismo. Pero me refiero, antes del 2011, ¿en qué estaba el foco? Decía el plan 93, en la página 14, decía en negrito incluso, decía, la crítica que hace la educación actual es que es informativo-formativa. Dice, el plan 93 vigente pretende poner fin a esa discusión, ya que pone en el centro de los aprendizajes tanto la formación como la información. Es formativa y es informativa. Perfecto. Entonces, estamos hablando que con eso, supuestamente, debería acabarse el sistema educativo del macheteo de nombres, fechas y lugares sin el contexto. Así es, para irnos sobre el análisis, el razonamiento y la crítica. Pero no se ha dado. No se ha dado todavía. Sin embargo, el plan 2011 es muy puntual en ese sentido. Lo dice con todas sus palabras. Lo que sucede, vuelvo a lo mismo, no se capacitó al docente y no lo ha entendido. Este nuevo modelo propone lo mismo. Por ejemplo, dice el principio pedagógico número 2, dar importancia a las ideas poderosas. A mí me hizo mucho ruido eso, pero dice en la página 4, dice, esta propuesta educativa está redactada en términos muy llanos. Perdón, pero es muy subjetivo, llanos, ¿no? Yo. ¿Perdón? Es muy subjetivo. Sí, ideas poderosas y el situado. Eso, ¿a qué se refiere con ideas poderosas, no? Pues Cualquiera podría interpretarlo a su manera, ¿no? Exactamente. Decir, bueno, para mí una idea poderosa es, vamos a hacer una educación marxista-leninista, por ejemplo. De acuerdo con la filosofía de cada quien. Exactamente. ¿Verdad?
Pero hay otra parte que a mí me parece que es muy importante, y es esto de que los niños no vean un calvario cada vez que van a la escuela, y que el profesor no les esté diciendo a cada rato, como se dice, siéntate, no te muevas, apréndetelo, obedece, y que no hay esta parte lúdica que tienen otro tipo de sistemas educativos, donde el niño inclusive puede aprender por sí mismo y de acuerdo a la implosión que tenga en ese momento de conocimiento, de necesidad de conocimiento en determinadas áreas. Estoy refiriendo específicamente al sistema Montessori o a otro tipo de sistemas con educación más personalizada. Entonces, para que podamos llegar a ellos se necesita pues una serie de cambios y modificaciones muy importantes que tienen que ver hasta con la infraestructura. Creo que dentro de esto sí hay una consideración en relación a la infraestructura. Nada más que no nos dicen ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ¿no? Que eso es lo que habrá que preguntarles, si hay ya una estrategia bien planeada para atender cada una de las escuelas, y si la atención a cada una de las escuelas va a implicar también considerar las condiciones climáticas de cada uno de los estados y de cada una de las ciudades. Sí, uno de las bondades que le veo a la propuesta curricular 2016 es esa, que dice que se van a modificar los materiales con que se elabora en los ambientes de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Se van a tener que cambiar mobiliarios. Exacto. Y habla el 2016 de mesas móviles y sillas móviles también, de tal manera que el aula, el trabajo en el aula puede ser de diferentes formas, porque se funda eso sí hay que dejar muy claro, en la escuela activa. La escuela activa. Y la escuela activa tiene nombre, es Freinet. La pedagogía Freinet va a estar muy, muy metida en este 16. Eso es interesante, es bueno, sí, pero tenemos que ver la capacitación docente. Exacto. Claro. Y la modificación al asunto normalista, porque finalmente una cosa es costear los que ya están en activo, pero si, según entiendo, doctor, esto no contempla una modificación a la formación normalista, pues entonces ¿a dónde vamos? Así es. Es decir, esto da para mucho. Necesitaríamos muchos programas para poder analizarlo de fondo, etcétera. Sí, no. Pero así, porque cuando lo analizamos muy someramente, uno corre el riesgo de generalizar, y generalizar es riesgoso. Pero de entrada sí se presta mucha crítica. Sí, cómo no. Sí, de hecho, y bueno, pues ya habrá oportunidad de un análisis más profundo en tiempo y forma. Y fondo también, porque tiene muchísimo fondo. Ahora sí que vamos a agregarle el adjetivo de presunta nueva reforma educativa. Porque, insisto, si analizamos el modelo 2011 con el 2016, en el sentido curricular, el 95% es lo mismo. Pero como otros modelos educativos no se han puesto en la práctica realmente. Así es. No han cumplido con sus objetivos. Las novedades son esas. Primero, al maestro se le da de nuevo su papel predominante, pero fundado en la escuela activa. Es decir, el maestro es animador, el estudiante va a construir su aprendizaje en base al análisis, al desarrollo, a la elaboración de textos, al debate, a la discusión, etcétera. Eso se funda la escuela activa. Segundo, los contenidos van a ser menos enciclopédica la educación. Y tercero, cada escuela va a tener su autonomía curricular. Cada escuela va a determinar el tipo de aprendizaje después de las 12 que va a otorgar a los alumnos. Previo a 4, se va a poner a trabajar mucho a los inspectores y a los directores. Ahora sí van a tener que trabajar duro para ellos mismos capacitar a los docentes y, sobre todo, el aspecto de la autonomía curricular. ¿Qué aprendizaje se requiere en este contexto? Lo que usted dijo, licenciado, hace rato. Claro. En Chiapas, los contextos son diferentes en la sierra. Claro. En la laguna son diferentes. ¿Qué estrategias podemos diseñar basado en qué contenidos? Eso es muy importante. Bien, pues habrá oportunidad de seguirlo comentando y explicando al auditorio. Francisco López, doctor en educación, nuestro agradecimiento por tu valiosa presencia.